Bueno, muy buenas tardes, muchachos. Dios les bendiga. Veníamos haciendo un trabajo muy importante sobre el tema de transformaciones en las funciones eh, trigonométricas, especialmente seno y coseno. Entonces recordemos que habíamos trabajado una forma que se llamaba y igual. ¿Este grafo se alcanza a ver bien? Aló. Y igual a d más a seno de x más c. No sé, no me gustó este grafo. Y ahí todo delgadito. Bien, entonces revisemos que nosotros teníamos unas transformaciones. Esa fórmula es muy importante que la aprendamos a manejar. Entonces recuerden que la letra D quiere decir un desplazamiento vertical. Si esta letra D es positiva, el desplazamiento va a ser vertical arriba. Si D es negativa, el desplazamiento va a ser vertical abajo. ¿Listo? Bien, la A significa amplitud, amplitud. Entonces nosotros debemos tener cuidado con esa parte que nos compete para el trabajo nuestro. Para esa parte, entonces nosotros tenemos que tener que la amplitud puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, si es positiva, hay un estiramiento vertical. Si es negativa, también habría algo también importante que sería una reflexión. Entonces, si es negativa, haría una reflexión, es decir, veríamos efecto espejo, efecto espejo. Bien, también teníamos que en la A podría tenerse una compresión y una reflexión vertical. Listo. La B, ¿para qué me sirve la B? La B indica prácticamente un trabajo que se hace para encontrar el periodo de una función. ¿Sí? El periodo normal de las funciones seno y coseno oscilan entre 0 y 2pi. Pero entonces en este B podríamos tener un estiramiento o una compresión horizontal, ¿sí? ¿Qué es un estiramiento? Efecto resorte. Podemos nosotros ver que nuestra función se elonga o se comprime como un resorte, ¿sí? Entonces podríamos mirar esa parte también importante. Bien, la otra letra era la C. Perdón, es la C. Y esa lo que me hace es prácticamente mostrarme el ángulo, ¿sí? El ángulo de desfase se llama, o ángulo de fase. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede, digamos, correr a la izquierda o a la derecha teniendo en cuenta el signo, teniendo en cuenta el signo. Entonces, muy importante que nosotros hagamos nuestro trabajo pertinente a esa parte. Ahora, cuando yo tengo la función y igual a seno de x, acá esta es la función básica o base. Acá no dice nada, no dice nada, pero prácticamente nos está hablando de que la amplitud es 1. Acá la x no está acompañada por nadie, entonces ese b sería 1, mire, b es quien acompaña a la x, ¿sí? Y entonces sería 1. Esto nos indica que el periodo es una cociente entre estas expresiones. Y por ello sería que 2pi sobre 1 me daría 2pi. Al igual que el coseno también tiene periodo 2pi. El ángulo de fase, pues simplemente sería que 0. Aquí no hay más nada. Entonces debería encontrarlo como 0. No sé, voy a colocar el ángulo de fase como esta expresión y sería el valor absoluto, aunque ese también lo podemos encontrar
de otra manera, ¿sí? De otra manera. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios de esta parte. Dice, halle la amplitud y el periodo. Ejercicio. Halle la amplitud y el periodo en la función f de x igual a menos 5 seno de x medios. Entonces mira que esta es una función incompleta, porque tenemos ahí simplemente una expresión que va de acá en adelante, incluso en la parte de esta forma general, es incompleta, ¿sí? Es incompleta. Ahora, como es negativa, vamos a decirle también ahorita a Vidal que me va a ayudar la clase de hoy con compartir unas pantallas con ustedes. ¿Listo? Entonces, la amplitud, ¿qué sería? La amplitud prácticamente es ¿quién? El valor absoluto de esa A. La A es la que aparece como coeficiente de la expresión seno o coseno. Para nuestro caso sería 5. Lo que pasa es que geométricamente este signo menos, lo que hace es que nuestra función se refleja sobre el eje X. Bueno, el periodo recuerden que es 2pi sobre el valor absoluto de B. Pero acá, ¿quién es B para nosotros? Acá yo debo saber que B vale 1/2, ¿sí? X sobre 2 es 1/2 de X, o sea que B vale 1/2. Por ello sería que tendríamos esta expresión y el periodo para esta función sería 4pi. Es decir, ella se va a invertir y se va a estirar del periodo normal 0,2pi, se va a estirar simplemente. Un ciclo se va a estirar hasta 4pi. Bueno, voy a colocar acá una pausita. Me facilita no trabajar en tablero, que es muy complicado hacer esas gráficas de forma rápida. Y listo. Bueno, vamos a hacer un segundo ejercicio. Ya grabamos. Para ese enunciado también, entonces tenemos y igual a 1 más coseno de 2/3 de x. Mira que ahora sí aparece acá el más y la d vale 1. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra gráfica en estudio va a subir una unidad. ¿Listo? Vamos a mirar. A ver, aquí voy a tener un elemento que se llama D. Nuestra gráfica normal de f de x igual a coseno de x, que sería esta, se va a ver desplazada hacia arriba una unidad. A ver, este número que está acá, recuerden que desempeña el papel de B. Entonces, ¿qué nos quedaría ahí? Que el periodo va a ser igual a ¿quién? A ver, ¿no han aprendido la fórmula? 2pi sobre 2/3. Ahora podemos nosotros interpretar nuestro trabajo por acá. Entonces sería 2pi por 3 sobre 2, y esto nos daría 3pi. O sea que nuestro periodo va a ser 3
pi. Ah, y faltó haber comentado la amplitud en ocasiones, pues la podemos ver por simple observación. Bueno, ahí están los datos que me estaban pidiendo. Podemos empezar diciendo que nuestra función no va a tener ningún desplazamiento vertical, ni arriba ni abajo, porque no existe un número que hace las veces de d. Podríamos mirar también que la amplitud sería igual al valor absoluto de 3, y entonces nuestra amplitud es 3. Ahora, miremos b. ¿Cuánto vale b? Vale 2. Entonces el periodo sería 2pi sobre 2, y esto me daría pi. Revisemos esa parte también, que es importante. Ahora, el ángulo de fase trabajaría acá, ¿cierto? Este prácticamente sería c. Hay una forma también de hablar como un factor común, y lo que me da lo igualo a 0. Pero es equivalente a tener, por ejemplo, también un trabajo alterno que sería igualar a 0 esta expresión. Al igualarlo a 0 me quedaría que x, 2x sería igual a menos pi cuartos. Y este 2 pasaría a ¿qué? A dividir. Y entonces nos quedaría por acá que x es igual a menos pi octavos. El ángulo de desfase es menos pi octavos, o sea que la gráfica se corre a la derecha pi octavos. Ese sería nuestro trabajo para esta nueva función. Vamos a olvidar hacer el trabajo. Bueno, ejercicio número 2. Nos dicen que la función tiene la forma y igual a 2 coseno de menos 2 pi x más 4 tercios de pi. 4 tercios de pi. Entonces les voy a dejar dos minutitos. Bueno, si observamos con buen detenimiento, aquí no hay desplazamiento vertical, ni arriba ni abajo, puesto que no hay la expresión d. Pero sí podemos nosotros decir que la amplitud, bueno, si es positiva, pues la deja como 2 y ya está listo. Valor absoluto de 2 es 2 y listo. Ahora, ponle cuidado. Periodo. ¿Cuál es la fórmula de periodo, hijos? 2pi sobre ¿qué? Sobre el valor absoluto de b. Entonces sería 2pi sobre, ¿quién es b acá? 2pi. Menos 2pi. Ojo con eso. Entonces me quedaría 2pi y el valor absoluto sería 2pi. El periodo es 1. Listo. Ahora, para nosotros mirar el ángulo de fase correcto, para que no nos pase lo que nos pasó ahorita, pues se acostumbra a factorizar esto y dejar la x solita. Entonces, esto sería equivalente a tener 2 coseno, y acá tengo 2pi y aquí tengo 4pi. Podría decir que, mira, voy a colocar acá menos 2pi, y eso me va a hacer factor común ¿de quién? De que la x quede positiva, menos, eso me daría 2 tercios. A ver, revisemos revisemos la factorización. Acuérdense que cuando nosotros hacemos factorización podemos probarla. ¿Qué es probarla? Mira, menos 2pi por x me da menos 2pi x. Menos por menos me da más. Y 2pi por 2 tercios de pi es más 4 tercios de pi. Y ya estamos con nuestro ejercicio prácticamente hecho. Ahora, acá, esto
lo igualamos a 0. Y entonces me dice que, no necesito igualarlo a 0. Simplemente ahí, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Cuánto vale C? 2/3. 2/3, profe. Menos 2/3. Ojo. De acá, entonces, por simple observación, mire, aquí pongo un ojo, usted dice que el ángulo de fase es menos 2/3. ¿Qué quiere decir que sea negativo? ¿Se corre a la izquierda o a la derecha? ¿Aló? ¿Aló? Se corre a la derecha, profe. A la derecha, campeones, a la derecha. Inversa. Bueno, una condición para que exista inversa es que esta función tiene inversa se llama f a la menos 1. Bueno, coloquemos acá x. Mire lo más importante. Si y solo si f es 1/1. ¿Se entiende? Mira esto, hijos. Yo tengo acá un gráfico sagital con una función. Entonces vamos a hacer acá 1, 2, 3 y aquí A, B y C. Y podemos establecer ahí unas conexiones. Por ejemplo, 1 con B, 2 con C y 3 con A. Miren que se llama, esta F es 1/1, ¿por qué? Porque de la X de acá, del dominio, vamos a decir acá A y B. El dominio de la función es 1, 2 y 3. El recorrido de la función es A, B, C. De cada elemento del dominio se relaciona en forma única con los elementos del recorrido. ¿Sí? Con los elementos del recorrido. Ahora, si yo devuelvo las flechas, esta flecha de A se devuelve a 3, esta flecha de B se devuelve a 1 y esta flecha de C se devuelve a 2. O sea que nosotros podemos hablar de una función inversa, o sea, contraria. Una función contraria, ¿en qué sentido? En que la A se devuelve a la 3. Que la B se devuelve a la 1. Y que la C se devuelve a la 2. Y ese sería nuestro trabajo de la función inversa. ¿Sí? Ahora, volvemos ahora a mirar esto. Mire, tratemos de ocultar esto. Tratemos de ocultar esto. Eso no existe. Entonces me quedaría función B. Y ahora sería otra vez acá que función B, cada elemento se relaciona en forma única con los elementos de B. A ver, ¿qué se observa acá, muchachos? ¿Qué se observa acá? Si yo tengo F, el dominio de F es A y el recorrido de F es B. Si yo analizo F a la menos 1, el dominio de F a la menos 1, ¿quién es? Mírenlo acá. Y el recorrido de F a la menos 1, ¿quién es? A. O sea que estarían cambiados. O sea que estarían cambiados. Bueno, hay una forma también importante de cuando nosotros tenemos gráficas cartesianas, podemos hablar de ¿qué? De función inversa bajo un criterio, el criterio de la recta horizontal. ¿Sí? Entonces, esa partecita
es muy importante porque la necesitamos ahora que vamos a ver las inversas de las funciones trigonométricas. Mira, si yo tengo esta función, f de x igual a x cuadrado, que es muy básica y de fácil conocimiento para nosotros. Eso sería una parábola. ¿Listo? ¿Es función? Sí. ¿Es función 1 a 1? No. Ojo. Criterio de la recta horizontal. El criterio de la recta vertical, ¿para qué me sirve? Para saber si la gráfica de una función es o no función, nada más, la recta vertical. Ahora, la recta horizontal, ¿para qué me sirve? Para mirar que al trazar rectas horizontales a la gráfica cartesiana de una función, pues esa puede ser 1 a 1 o no puede ser 1 a 1. Para el caso de nosotros no es 1 a 1, ¿por qué razón? Mira, por ejemplo, con esta recta horizontal, ¿qué hace? Acá tengo un valor x sub 1 y aquí tengo un valor x sub 2. Más sin embargo, x sub 1 es diferente de x sub 2 y f de x1 es igual a f de x2, lo que estaría contradiciendo nuestro trabajo, ¿sí? Nuestro trabajo. Entonces estaríamos ahí observando eso. Ahora, una función que no es inversa, podemos nosotros mirar si le restringimos el dominio y la volvemos inversa, ¿sí? Entonces, también podemos nosotros... Profe, ¿y ya esta cuadrática, si le restringimos el dominio, puede ser función inversa? Dígamela otra vez, por favor. ¿Cómo es? Si a esta función cuadrática le restringimos el dominio, ¿puede ser inversa? Sí, claro. Eso es lo que estoy diciendo. Mira. Ahora, este sería el dominio de esta función. ¿Son qué? Todos Todo. reales. Pero se puede hacer restricción del dominio. Y la función seguiría siendo la misma, pero con dominio restringido. Es decir, mira, f de x sigue siendo x cuadrado. Pero usted puede decir, el dominio de la función yo lo voy a trabajar desde 0 hasta infinito. Entonces, al trabajarlo de 0 a infinito, ¿qué es lo que le pasa a la gráfica? Mira. Entonces, de 0 a infinito sería esta sección de aquí hacia allá. Y esa sería nuestra gráfica f de x igual a x cuadrado, pero en este dominio. Y ahora podemos nosotros imaginarnos muchas rectas horizontales, mira, muchas rectas horizontales, y todas las que usted quiera trazar cortan en máximo un punto, Bueno, esa sería una función bastante importante que nosotros debemos saber, ¿sí? Entonces, también podemos nosotros tener unas propiedades. ¿Qué propiedades? Que cada vez que exista esto, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos que en general, ojo, en general, f compuesto g de x no era igual a g compuesto f de x? En general. Pero hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? ¿Cómo escribe excepción así? A ver qué me dice. Excepción. Sí, así es, profe. Así es, profe. F compuesto f a la menos 1 de x puede ser igual por derecha o por izquierda. Y para cualquiera de los dos casos, eso me da ¿qué?
X. ¿Y quién es X? La función idéntica. Eso nos daría la función idéntica. Importante ese trabajo de las funciones inversas, ¿sí? De las funciones inversas. Entonces, otra propiedad es que f a la menos 1, f a la menos 1 de x es 1 a 1. Entonces, si la función f es 1 a 1, acá esta función es 1 a 1. Su inversa será 1 a 1. ¿Sí? Será 1 a 1. Esa es otra característica. Ahora, si yo vuelvo y le calculo la inversa, ¿qué me da? La inversa, algo de f a la menos 1 de x es ¿quién? Es f de x, ¿sí? Es f de x. Ahora, otra. La inversa de una función, si existe, es única. Si existe, es única. Bueno, ahí hicimos un trabajo bastante importante de hacer un recorrido de lo que es la función inversa. Puede ser que a mí me den una función y me digan, halle la inversa. O puede ser que me den dos funciones y me digan, compruebe que la una es la inversa de la otra. ¿Cómo hacemos? Con el trabajo de la composición de funciones. Vamos a mirar ese ejemplo. Si hay pregunta. Por ejemplo, nos dice, halle de ser posible, la inversa de f de x igual, y vamos a tomar esta, raíz cuadrada de 2x menos 3. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Nosotros escribimos la función f de x igual a raíz del 2x menos 3, la podemos reescribir como esta, vean. Y igual a raíz de 2x menos 3. Bueno, eso no es complicado. Mira, este código que está aquí es que la x la escribo como y la y la escribo como x. Entonces, ¿qué me quedaría acá? X igual a 2y menos 3. ¿Y qué hago después? Despejo y. Entonces, mira, en esta expresión, la y está bajo un radical. ¿Cómo hago para sacarla de allí? Elevo al cuadrado entonces, al elevar al cuadrado, la parte izquierda me quedaría x cuadrado y la parte derecha, que es un radical, al elevarlo al cuadrado, pues pierde la naturaleza de su radical. Ahora, a su vez, vamos despejando la y. Entonces sería x cuadrado más 3 será igual a 2y. Y finalmente me quedaría que x cuadrado más 3 sobre 2 sería igual a y. Y esta y es la que nosotros decimos que es la inversa de x. Profe, no hay problema si... Bueno, ¿cómo sabemos si me quedó bien hallada la inversa a partir de una función? Pues simplemente podemos nosotros tener la propiedad que la compuesta de una función con su propia inversa, ya sea por derecha o por izquierda, me tiene que dar la función idéntica.
Entonces, miren, recordemos que f de x era que raíz de 2x menos 3. Y hemos hallado la inversa. ¿Y cuál era la inversa? X cuadrado más 3 sobre 2. Entonces tenemos estas dos. Mira qué pasaría con esto. Entonces, una prueba sería hacer esto. Y en la función compuesta me dicen primero halle la de f a la menos 1 de x. Entonces, f a la menos 1 de x la tomamos como ¿quién? Como la que hemos hallado. Ahora, la función f, regreso mi vista acá, ¿qué le hace a la x? ¿Qué le hace a la x? Reemplaza, profe. Esta es la x. Esta es la x, ¿correcto? Entonces la función f, ¿qué le hace a la x? Le saca la raíz cuadrada. La multiplica por 2 a esa x, mire, a esta x. Y le resta 3. Mira, ahí dice. Iniciamos haciendo ¿qué? Cancelación de este 2 con este 2 y nos queda que x cuadrado más 3 menos 3 será igual a, cancelamos estos dos, me quedaría raíz de x cuadrado y la definición de la raíz cuadrada la podemos aplicar ahí. Y ya tenemos nuestro valor x, que era el valor que esperábamos que se obtuviera. Ahora, como apareció el valor de x, pues simplemente me quedo como con la tranquilidad de que efectivamente el trabajo que realicé para hallar la inversa me quedó correcto. ¿Listo? Ahí tenemos entonces la gráfica de esta función que nos permitiría a nosotros manejar el trabajo de la inversa en la parte de la interpretación geométrica de la misma. Bien. El trabajo de la función seno, f de x igual a seno de x, el dominio de esta función era ¿cuál? Desde menos infinito hasta infinito. Podríamos restringir el dominio. Entonces, también esta función sigue siendo función. ¿En qué dominio? De 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Pero resulta y pasa que la función seno la puedo escribir como f a la menos 1 de x y la podemos también escribir de esta manera. Otra notación es esta. Arco seno de x. Las dos notaciones nos dicen lo mismo. Arco seno de x. Y entonces, si yo giro la función seno, recordemos que tenemos esto, mire hijos. La función seno, bueno, voy a partir por acá y de para atrás en forma indefinida desde menos infinito hasta infinito. Entonces, si yo trazo una recta, mire cuántos puntos de corte hay. Mira, mira. Y así sucesivamente podrían haber o existir infinidad de puntos que cortan la gráfica y entonces por eso no es función, ¿sí? Por eso no es función. Entonces, para que exista f a la menos 1 de x, el dominio se debe restringir. El dominio se debe restringir. ¿Y cuál sería el dominio apropiado para este caso? Les quiero que miren acá. Esta gráfica desde menos pi medios hasta pi medios sería la que yo necesito. Y esa sección seguiría siendo ¿quién? Nuestra función seno.
pero en un dominio restringido. El dominio de la función, para que exista función inversa, lo debemos tomar entre menos pi medios y pi medio. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con esto? ¿Qué es lo que hacemos con esto? Pues geométricamente es como si usted la volteara, porque acuérdese lo que pasó. Lo que era X se convirtió en Y y lo que era Y se convirtió en X. Entonces, mira, voy a hacer un ejercicio acá. Primero que todo, giro los ejes y luego hago 180 y pego. ¿Sí? Entonces, mira, póngale cuidado a lo que va a pasar acá ahorita cuando Vidal ya está preparando el trabajo en nosotros. Si yo giro los ejes X y Y, esa es nuestra función. Si yo los giro, entonces voy a colocar acá esto. Este pasaría a ser Y y este pasaría a ser X. Pero esto sería ¿qué? A ver, este sería como por acá. A ver, este pasaría acá. Creo que así. Y si le hago toda la volteada, entonces me quedaría más o menos como así. Bueno, esa sería la idea como que se me ocurre a mí, ¿sí? A ver, en resumen, entonces podríamos mirar un trabajo con respecto a la función seno. Seno, su dominio está desde menos pi medios hasta pi medios y su recorrido desde menos 1 hasta 1. ¿Y esto con el fin de qué? De que exista inversa, ¿sí? Exista inversa. De la misma manera podríamos hacer con la función coseno. Entonces, si yo tengo f de x igual a coseno de x, ¿cuál sería el dominio apropiado? Alguien ya lo dijo. ¿De 0 a dónde? A pi. Y acá tendríamos el recorrido. El recorrido no se pierde de dónde a dónde. De Menos 1. menos 1 a 1. Esos serían los valores que tomaría x y esos serían los valores que tomaría y. Listo. Ahora, f a la menos 1 de x se llamaría coseno a la menos 1 de x. El dominio de esta función, ¿quién sería? Entre menos 1 y 1. Y el recorrido de esta función sería desde 0 De 0 a hasta pi. pi. A pi. Listo. Ahora, la invitación es para que usted mire las otras funciones trigonométricas para mirar qué provecho le sacamos y qué podemos hacer cuando estemos evaluando alguna función, ¿sí? Cuando estemos evaluando alguna función. Por ejemplo, a mí me dicen, a ver, para evaluar esa función, entonces, con la ayuda de la calculadora, nosotros podemos, ¿qué? Decirle, mira que el coseno a la menos 1 en la calculadora está en la parte baja y entonces ese comando trabajaría ¿con quién? Con shift. Shift, coseno a la menos 1 e ingresamos el valor. Menos Daría 150. raíz de 3 dividido 2. Ay, 2.61. por acá. 5 pi sexto. Eso, listo. 5 pi sexto. Si ya me había cometido un error yo acá. Y entonces nos daría 5 pi sextos. Igual a 5 pi sextos. ¿Sí? 5 pi sextos. Bueno, miremos otro aspecto importante. ¿Sí? A ver, dice, por ejemplo... Una pregunta, el coseno inverso no se puede poner en la calculadora, ¿cierto? Señor. El coseno inverso no se puede poner en la calculadora, ¿cierto? Porque queda es cosecante. Ya les escriba seno de coseno a la menos 1 de x como una expresión de x.
A ver, la pregunta del compañero, ¿cómo la respondemos? Gracias. ¿Qué pasaría entonces, por ejemplo, con cotangente, con la secante y la cosecante? No existen en la calculadora, ¿sí? Pero entonces usted tiene que recurrir al trabajo que sabe hacer. ¿A qué será igual la cotangente? Entonces, por recíproca, la cotangente de X es 1 sobre tangente de X. De la misma manera, la secante de X. Secante de X, ¿a qué es igual? A 1 sobre coseno de X. Entonces, calcula esa. 1 sobre coseno de X le da la secante. Y la cosecante de X sería igual en su calculadora a 1 sobre seno de X. Nos corresponde, digámoslo así, para resolver alguna situación que se avecine en función de tangente, cotangente, de tangente, no, de cotangente, secante o cosecante, nos corresponde recurrir a las identidades trigonométricas. En este caso, las recíprocas, ¿sí? Las recíprocas. Para esta expresión nos corresponde mirar seno del coseno a la menos 1 de X, ¿sí? Entonces, supongamos que voy a trabajar el coseno a la menos 1 de X. ¿A qué sería igual? Pues si yo hago, digamos, uso de un triángulo rectángulo, que nos ayuda para muchos casos. Ese sería nuestro ángulo, ¿sí? ¿Qué ángulo sería ese? Porque yo voy a asumir es esto, mira. Yo asumo que esa expresión se llame T. O sea que a la final lo único que se transforma mi ejercicio es encontrar seno de T. ¿Sí? Esa sería la idea para ese ejercicio. Entonces yo puedo decir que esa expresión la puedo escribir como T igual coseno a la menos 1 de X. T igual coseno a la menos 1 de X. Ahora, ¿qué sería eso en la parte gráfica? En la parte gráfica. Entonces recuerden que si esto es T, este sería el coseno de T y ese es un círculo unitario, ¿no? Y este sería seno de T. Seno de T. Pero me dan el trabajo de ¿qué? De una función inversa, del coseno. Entonces, simplemente lo que yo hago es que este coseno a la menos 1 de X igual a T, lo puedo escribir como que X igual a coseno de T. O sea, lo cambio por razón de la definición de lo que era la inversa, ¿sí? Ahora, T, ¿qué va a hacer? T va a ser un ángulo, T va a ser un ángulo que está comprendido entre 0 y pi. Ese va a ser nuestro valor allí. Pero entonces yo necesitaría seno de T. Prácticamente se reduce a hacer ese ejercicio. Entonces recordemos que, seno cuadrado de T más coseno cuadrado de T es igual a 1. La identidad trigonométrica más importante de la trigonometría plana, Pues entonces, ¿qué tenemos allí? Nosotros sabemos acá que este es, ¿quién? X. Entonces sería seno cuadrado de T más el coseno de T es X y ese está elevado al cuadrado es igual a 1. Ojo, nota. Cuando usted tiene coseno cuadrado de T, eso es equivalente a tener coseno de T al cuadrado. Y lo mismo para cualquier otra definición trigonométrica. Bueno, entonces aquí ¿qué me quedaría? Mira, seno cuadrado de T sería igual a ¿quién? A 1 menos X cuadrado. 1 menos X cuadrado. Y ahora, ¿qué tenemos allí? Que seno de T sería
seno de t sería igual a ¿qué? A la raíz de 1 menos x cuadrado. 1 menos x cuadrado. Esta era la pregunta mía. Mírala acá. Mírala acá. Entonces, volvamos acá. Seno de t. Pero t era coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 de x es igual a esto. Y ya, tenemos listo nuestro ejercicio de esa manera. Bien. Bueno. Obtenga el valor exacto de la expresión dada. Entonces vamos a hacer el 41, 42 y terminamos la clase hoy ahí y mañana seguimos. ¿Listo? El 41 dice seno, arco, tangente de 4/3. ¿Cuál sería ese valor? Arco tangente de 4/3. Entonces, aquí lo que nos hace a nosotros pensar es en un trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hago T igual al arco tangente de 4/3. Arco tangente de 4/3. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? A ver. Voy a dejarlos que piensen tantico. Bien. Observamos el desarrollo del ejercicio asumiendo que después de la función seno hay un arco tangente. ¿Qué lo puedo decir? Lo puedo aceptar como T. T es igual a arco tangente y con esa figura, con esa información, pintamos un triángulo cuyo ángulo sea T. Entonces recordar que la función tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Porque me van a pedir a mí prácticamente es seno de T. Y entonces, para nosotros encontrar la función seno, debemos tener o hacer uso del teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras encontramos la hipotenusa y de esa manera podemos decir que seno de t es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Y por Pitágoras, entonces nos daría que x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. X igual a la raíz de r cuadrado, que sería 25, menos 2 al cuadrado, que sería 4, x igual raíz de 21. Y entonces, con esta raíz de 21, podemos nosotros armar nuestra pregunta. Nuestra pregunta era coseno de t. Y coseno de t es cateto adyacente sobre hipotenusa. Con base en la gráfica, coseno de t sería igual adyacente, que no, sí, 29, profe. sobre 5. Entonces ya tenemos ahí nuestro ejercicio finalizado. Profe, ¿cuál es la página? Pero qué. Todo toca. ¿Usted no tiene el libro, chinitos? ¿Ya no lo bajaron? Digital. Claro, mano, tienen que bajarlo, ¿no? Página 47, chicos. Bueno, les deseo que tengan un resto de tarde muy feliz. Dios les bendiga. Mañana a las 12:30. A las 12, por favor, está Valentina. Me colabore, me echa un timbrazo, por favor. Sí, señor. Muy amable. Dios les bendiga. Chao. Gracias, profe, igual. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Profe.